Está ya con nosotros el doctor David Apurio. Él es investigador, catedrático universitario en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Fue viceministro de Salud. David, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y como habíamos dicho, previo a entrar a este diálogo, ha sido importante el plan de vacunación. Eso nos ha llevado a tomar algunas acciones que facilitan de alguna manera la movilidad, una mayor movilidad, motivan una mayor movilidad. Una de ellas tiene que ver con el retorno a las aulas en todos los niveles, colegios, escuelas y el sector de la educación superior también, que empezará ya las clases. En el caso de la Universidad de Cuenca el día 27, otras universidades han arrancado ya aquí en la ciudad. Sin embargo, David, lo que preocupa de esto tiene que ver con un rebrote que podría producirse. No hemos alcanzado aún la inmunidad de rebaño, aunque los casos de hospitalización, de ocupación de unidades de cuidados intensivos y de casos en sí mismo de COVID-19 se han reducido. Pero el día de ayer yo le comentaba a Daniel Orellana, que también estuvo en un diálogo aquí con nosotros, que he estado revisando algunos casos de algunos países, cómo ha reaccionado la situación luego de la vacuna, y efectivamente las primeras, lo primero que se puede observar inmediatamente de la vacuna es una reducción importante de casos, pero con el paso de los meses vemos que nuevamente hay rebrotes y estos casos empiezan nuevamente a aparecer, lo que podría generar una serie de preocupaciones. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? Como decía, ha sido importante la vacunación que se ha llevado hasta el momento, pero la pandemia aún no concluye. Y como hemos conversado en múltiples ocasiones, hay una serie de medidas adicionales que tampoco se están tomando, como es, por ejemplo, el tema de la realización de pruebas para detectar casos a tiempo y que nos permitan tener un control sobre el desarrollo de la pandemia COVID-19. Bienvenido. Hola, qué gusto saludarte, saludar también a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Antena 1. Efectivamente, creo que hay que empezar reconociendo y ubicando la situación actual. En este momento nosotros tenemos un decrecimiento, una disminución del número de casos por semana. Si se compara la cantidad de casos que teníamos hace 5 semanas con la cantidad de casos positivos reportados por el Ministerio de Salud a la semana del 30 de agosto, hay una disminución de prácticamente a la mitad. Las unidades de cuidados intensivos también han disminuido el número de pacientes con COVID que han estado utilizando sus camas. Y sin duda alguna, el hecho de que tengamos una cobertura de vacunación tan importante en el país genera un contexto que es un contexto esperanzador en torno a la situación del manejo de la pandemia. Pero hay que tener cuidado de que no haya una relajación en torno al cuidado que se requiere. Hay sin duda muchas expectativas de que podamos retomar varias acciones y varias actividades, pero no debemos creer que la pandemia ha terminado, que se pueden volver a las prácticas que teníamos previo al año 2020, que podemos estar en la calle sin mascarilla, o que podemos mantener un conjunto de actividades sin precauciones que son necesarias. En ese sentido, creo que es un momento de inflexión en el cual hay que tomar decisiones con cuidado, decisiones que permitan no generar una falsa seguridad que termine generando un rebote en el número de casos, situaciones que ya han pasado en otros países y que más aún pueden darse dada la presencia de esta variante Delta o de la variante Mu, que muestra que son variantes del virus que tienen muchísima más capacidad de infectividad, no necesariamente de gravedad de casos, pero sí de infectividad. Y además muestran que el grupo de edad en donde ha empezado a tener una curva creciente es distinto al con el que hemos vivido durante el año anterior. Es decir, en el 2020 particularmente, toda la mayor cantidad de casos estaban pensados en personas adultas mayores, en adultos jóvenes, y hoy tenemos que aquellas personas que presentan un incremento de casos
mirando a nivel mundial son personas más jóvenes, y que aquellas que terminan en unidades de cuidados intensivos son aquellas que además o no se han vacunado o solo han tenido una primera dosis de vacunación o tienen condiciones, digamos, de salud, de comorbilidades que han complicado el proceso. Entonces, ante el hecho de que tengamos una disminución de casos y la probabilidad de que se comporte como se ha comportado, por ejemplo, en Israel, en donde después de una disminución sustantiva volvió a subir el porcentaje de casos, es necesario tomar medidas que impidan que volvamos a tener una curva creciente, y es necesario que las decisiones que se tomen sean precisamente pensadas de tal manera que no asumamos que se pueden volver totalmente a la normalidad. Y eso tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, por un lado, con la prestación de los servicios de salud y la vacunación. Tiene que ver con el retorno a las aulas y tiene que ver también con la flexibilización de algunas actividades económicas vinculadas con la ordenanza que ha aprobado el Consejo Cantonal en segundo debate. Entonces, creo que esos elementos son sumamente importantes. Ahora, respecto al primer tema, respecto al tema de la vacunación, nosotros tenemos este rato una cobertura de vacunación en el caso de la provincia de la Azuay que supera el 80%. Es enormemente importante, hay que reconocer el trabajo del Ministerio de Salud, hay que reconocer la voluntad de la ciudadanía de vacunarse y de ampliar la vacunación para obtener una garantía de cuidado, sobre todo con la presencia de la variante Delta. Los estudios han planteado la necesidad de llegar por lo menos al 90%. Nos falta todavía entonces un poco de camino. Y yo quisiera, David, ahí insistir en algo que además se ha venido ya escuchando aquí en la ciudad de Cuenca frente a este importante porcentaje de la vacunación que ya está con las 2 dosis. Hay todavía una población que está con la 1 dosis y que asumimos que en el transcurso de estos días se irá cumpliendo ya con la vacunación completa. Pero se habla de que ya tenemos la inmunidad de rebaño en Cuenca o ya tenemos la inmunidad de rebaño en la provincia de la Azuay. Recordamos que en todos estos días, ya prácticamente 2 años de la pandemia, se hablaba de que la inmunidad de rebaño se alcanza al 60%, cuando ya está el 60%, de que ya recibieron la vacuna o que fueron ya contagiados con COVID-19. Después se hablaba del 70%, en otros momentos del 80%. Yo creo que esto es importante, identificar cuándo tenemos la inmunidad de rebaño y cuáles son sobre todo las acciones que debemos considerar frente a aquello. Es necesario ahí colocar una reflexión. La enfermedad que estamos enfrentando es una enfermedad que está presente a nivel global, en su carácter de pandemia. Eso quiere decir que hay que tener cuidado con la ilusión de que nosotros logramos una inmunidad de rebaño en un puntito del planeta. ¿Sí? Ciertamente, el tener un porcentaje importante de población vacunada genera una protección, pero si todo el planeta en su conjunto no logra coberturas de vacunación suficiente, el nivel de riesgo no es que desaparece, no es que entonces estamos con inmunidad de rebaño y ya está resuelto. Un ejemplo que me permite explicar lo que estoy diciendo es el ejemplo de la poliomielitis. La poliomielitis en el Ecuador, nosotros somos un país que ha sido declarado libre de polio, sin embargo, nosotros seguimos vacunando contra la polio. ¿Por qué? Porque existen zonas del mundo donde la poliomielitis sigue siendo una enfermedad endémica. ¿Sí? Entonces la cobertura tiene que seguirse garantizando de manera permanente. Lo mismo pasa con la COVID. Cuidado esa idea de que entonces en Cuenca, ¿sí?, una ciudad de 600, 700 mil habitantes, solita va a lograr la inmunidad de rebaño, no importa qué pase con el resto del mundo. O que el Ecuador va a lograr una inmunidad de rebaño sin importar qué pase con el resto del mundo. En la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, cuestionaba la idea de que en algunos países se avance a una tercera dosis de vacunación y decía que es necesario primero garantizar que todo el mundo tenga las 2 dosis, porque eso, en términos de la mirada de la salud pública, de la epidemiología, es proteger al conjunto, a los que no tienen capacidad de acceso a las vacunas, a los países que no tienen capacidad de acceso a las vacunas, pero también a las personas de ciudades como la nuestra, que habiendo logrado una cobertura importante,
tienen que tener la protección en función de que todos logremos y esa aquí inmunidad. es Entonces, importante, David, y aquí es importante porque el presidente de la República hizo ya un anuncio de que probablemente en el mes de enero del 2022 se estaría ya procediendo con esta dosis de refuerzo, con esta tercera vacuna. Y ante esto hay también una serie de inquietudes, de ¿cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna? Y esto ha empezado a preocupar muchísimo, sobre todo a las personas de la tercera edad, que fueron los primeros en vacunarse. Los meses han ido pasando y empiezan justamente a tener estos nuevos temores o esta incertidumbre de decir o creer, ya se me acaba la inmunidad que logré con la vacuna y voy a tener nuevamente que encerrarme, por ejemplo, ¿no? Y lo otro tiene que ver también con la población que aún no está vacunada, que es a lo que tú ya hiciste referencia, y que mientras esta población no esté vacunada, el riesgo de contagios, y es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? La pandemia de los contagios o de quienes están enfermando pese a ya tener las vacunas, y esto tiene que ver directamente con las personas que no se han vacunado. Efectivamente, es decir, ahí es una apuesta que no puede ser una apuesta de sálvese quien pueda y los que tengan las vacunas que se vacunen cuantas veces necesiten, pero también es cierto que tenemos más cosas que aprender que certezas en torno al uso de la vacunación. Es innegable que la vacuna ha permitido un nivel de protección y, como tú decías, yo insisto permanentemente en reconocer el valor de la vacunación, pero en reconocer también que la vacunación por sí sola no es toda. ¿Sí? Y requiere un conjunto de otras acciones que limiten la posibilidad de contagio. Y ahí viene el tema de la ordenanza, ¿sí? Entonces, creo que la ordenanza que se ha aprobado ahora en el Consejo Cantonal de Cuenca, primero amplía los aforos. Y eso me parece que en términos de mirar la realidad en este momento, tiene sentido en la perspectiva de dinamizar los procesos económicos, y tiene sentido también porque hemos visto cotidianamente que a pesar de la existencia de la ordenanza, varios de los locales de restaurantes, sitios de comida, sobre todo supermercados, han tenido aforos que a primera vista parecen ser superiores al del 25, 30 o 50%. Muchos de los locales están completamente llenos. Entonces, creo que en ese sentido la ordenanza apunta hacia allá. En lo personal me preocupan tres cosas respecto a la ordenanza. La primera es el hecho de que de la apertura de bares. Creo yo que los bares en general han tenido son espacios bastante más cerrados, con mucho menos ventilación. Son espacios en donde por el consumo del alcohol las personas tienden a flexibilizar el uso de mascarillas, y porque además son espacios en donde no se logra mantener mínimos niveles de ventilación. Burbuja, es decir, claro, es decir, no hay la ventilación, y luego no tienes idea de la relación con el resto de las personas que están ahí, cosa que no pasa en un aula escolar. En un aula escolar tienes mucha más ventilación y los niños, las niñas que están en esa aula se ven permanentemente. En un bar es totalmente lo contrario. A mí ese es un ámbito en el que reconozco, tengo preocupaciones respecto a la aprobación de la ordenanza. La segunda cosa que me parece que es importante discutir en torno a la ordenanza es el hecho del transporte público. Creo yo que no basta que ampliemos las horas. Si no se mantienen mecanismos de control efectivo del uso de mascarilla, del cumplimiento del aforo en el transporte público, podríamos estar generando un riesgo mucho mayor del que tenemos ahora y podría generar un rebote preocupante. Yo sentiría, y hemos sugerido inclusive en una reunión de este miércoles con el Consejo de Salud, que se desarrollen mecanismos de seguimiento y control en la transportación pública al interior de la ciudad y en el transporte interprovincial también. Muchísima gente en el bus se saca la mascarilla, se la vuelve a poner para bajarse del bus. Mientras tanto, genera, como conocemos este momento, una transmisión a través de los aerosoles. Entonces, creo que ese tema es súper importante tenerlo en cuenta. Se habla también en la ordenanza sobre la posibilidad de eventos públicos. Creo también ahí que habría que valorar adecuadamente. Es decir,
En algunos otros lugares se ha planteado que para participar de un evento público, las personas presenten su carnet de vacunación o una prueba diagnóstica que les permite entrar en esos espacios de teatros o salas más grandes, ¿no? Eso no está especificado en la ordenanza y creo que es un debate que hay que también incorporar. Y justamente esa era una de las preocupaciones y ha venido siendo una preocupación mía en el transcurso de estos días que hemos estado hablando sobre el tema. Digamos que los establecimientos educativos en general, las escuelas, conozco casos de escuelas, colegios y la propia universidad están haciendo esfuerzos importantes para poder mantener las condiciones de salud óptimas para los chicos, ¿no? O al menos las condiciones que permitan al menos reducir de manera importante las probabilidades de contagio. Pero ¿qué sentido tiene que en las universidades y en los establecimientos educativos se estén tomando todas estas medidas si el porcentaje mayoritario de nuestros estudiantes son usuarios del transporte público? Y en el transporte público ya hemos visto, yo personalmente doy cuenta porque soy usuaria de bus, de que no se cumplen los aforos y que en ciertas horas definitivamente hay un hacinamiento al interior de los buses, y este es uno de los espacios con el mayor riesgo de contagio. Entonces nos decíamos justamente eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo este esfuerzo dentro de los establecimientos educativos cuando en el transporte público no hay esta posibilidad? Otra de las posibilidades es estas acciones de movilidad activa, qué sé yo, motivarles a los estudiantes el uso de la bicicleta o caminar. Sin embargo, hemos conocido el día de ayer que ya se suspendió por parte de la Defensoría del Pueblo la disposición, la construcción de las ciclovías, que realmente son una infraestructura imprescindible, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo ahora. Sin duda. Por esa razón, yo creo que hay un mensaje clarísimo al Consejo Cantonal. No se puede generar una ordenanza que flexibilice los tiempos y los aforos sin fortalecer sistemas de seguimiento y control de las condiciones complementarias al control de la pandemia, que son el distanciamiento, la ventilación y el uso de mascarillas, en términos generales. Sí, y ahí ojalá nos estén escuchando, estoy seguro que sí, varios de los concejales nos escucharán. Creo que esa es una tarea que está pendiente. ¿Sí? Si no, yo sé insistir muchísimo cuando digo que se generan regulaciones sin capacidad de control, es como un tigre que ha cortado las uñas. Entonces, puede ser un riesgo muy alto. No vale la pena y vale la pena tener estos tipos de cuidados. Ahora, respecto al retorno a las aulas escolares, sin duda los más chicos, los niños, las niñas, los adolescentes, han pagado la factura más grande para el cuidado de los adultos y de los adultos mayores. Si este año y medio, prácticamente 2 años, de estar recibiendo clases en las aulas les ha significado para los chicos problemas que tienen que ver con la salud mental, violencia, con la pérdida con la violencia al interior de los espacios, y también con la pérdida del derecho a socializar, a encontrarte con los amigos, a hacer ejercicios, a aprender de las cosas que se aprenden en la escuela, que se aprenden fuera del aula. Y siempre uno dice, lo que más aprendí fue cuando estaba fuera del aula, saben decirlo. Y así es, uno aprende de los compañeros, de la gente con la que está, y eso les tuvieron que pagar los más chicos. Creo sinceramente que el retorno a las aulas es necesario, pero me parece que, como tú decías, se deben construir un conjunto de condiciones. Entonces, la discusión fundamental ahora no es si se debe volver o no a las aulas escolares, empezaré por ahí, sino ¿en qué condiciones es necesario volver? O sea, el retorno ya no es discutible, los chicos tienen que regresar. Desde mi punto de vista, sí, los chicos tienen que regresar. El cómo es importante. Creo que ahí la idea de mantener los aforos a la mitad en las aulas escolares es súper importante. La Universidad de Cuenca, con la coordinación de Daniel Orellana, ha hecho varios análisis durante prácticamente 1 año de los mecanismos de transmisibilidad del virus en las aulas escolares y en los espacios cerrados. Y básicamente, a partir del modelo desarrollado por la Universidad de Boulder en Colorado, Daniel Orellana lo que hace con el equipo de la Universidad de Cuenca es plantear un mecanismo en donde se consideren las dimensiones del aula. 1, la ventilación de la misma y la cantidad de personas que están
en ella el porcentaje de vacunados para construir una calculadora que además está accesible en el Internet, que permita identificar cuántas personas y cuánto tiempo pueden estar presentes en un aula escolar. Creo que ese es un instrumento que hay que considerarlo. Si a eso se suma la posibilidad de medir la concentración de CO2 dentro de un aula, podríamos empezar a pensar que es posible que se retorne a las aulas, a lo mejor no en horas tan extendidas, ¿sí? De una clase, en el caso, digamos, de la universidad, tenemos a veces clases de 2 horas. Quizá eso hay que modificarlo en términos de los contenidos curriculares para que tengamos jornadas más cortas con recesos que les permita volver a clase, y lo mismo debe, creo yo, pasar con las escuelas. Pensar en mecanismos que garanticen además la existencia de espacios para lavarse las manos, espacios para tener alcohol, ¿sí? Que van a ayudar a manejar. Y por lo que tú sugerías, es decir, además garantizar el tema del transporte público escolar en condiciones que no supongan un incremento del riesgo. Creo que eso hay que seguir garantizando. Me parece que en el caso de las escuelas, la combinación que en algunos lados están haciendo de que asista un porcentaje de chicos o chicas voluntariamente presencialmente y otros sigan trabajando virtual es una opción. En otros lados he visto que funciona y funciona bastante bien, que una semana entera vaya un grupo, la mitad de un curso, y la siguiente semana la otra mitad, de tal manera que se mantenga una especie de burbuja de los mismos chicos que comparten siempre, y a la vez no todos se queden en la casa, ¿no? Y esto de alguna manera permite controlar. Ahora, David, también hemos visto que algunos establecimientos educativos han solicitado la prueba de antígenos o una prueba PCR para los estudiantes y las estudiantes que han optado por la presencialidad. Pero aquí también surge otra inquietud. Está bien, la prueba, creería yo que es importante tener los datos de las condiciones en las que los chicos estarían ingresando, pero la prueba debería realizarse de manera, es decir, no puede ser una prueba al inicio de clase y de ahí ya nos olvidamos. Es importante que estas pruebas se realicen de manera permanente. Por supuesto, digamos, esa acción interesante de pedir la prueba al inicio de clases puede tener el riesgo de una falsa sensación de seguridad. Es decir, me hago la prueba hoy y no es que con esa prueba puedo pasar todo el año de clase, porque no es real. Es decir, la prueba ni siquiera me garantiza que entre el día de hoy, sábado, y el lunes que voy a clase, me pueda haber contaminado, ¿sí? Las pruebas van a necesitarse, y ese es un problema a nivel nacional, ¿sí? El Ministerio de Salud no está haciendo la suficiente cantidad de pruebas diagnósticas. Y además, David, ¿sí? Me parece a mí, no sé si tú coincides, me parece además a mí, no sé si tú coincides en este caso, es que con el avance importante de la vacunación se ha descuidado aún más el tema de la realización de pruebas. Claro, o sea, prácticamente el Ministerio ha levantado las manos en ampliar el número de pruebas. En este momento se están haciendo sobre todo en el nivel hospitalario, pero no en una lógica preventiva. Entonces, termina resultando que la realización de pruebas es una responsabilidad que recae en los hombros individuales de las familias, de los niños en este caso, ¿sí? Cuando probablemente por ahí hay una acción de salud pública que hay que fortalecer, ¿sí? Tener acceso a pruebas de costo muchos más bajos de los que tenemos, han disminuido los costos, es innegable, pero todavía pagar, digamos, $10 por una prueba de antígeno en este momento, ¿sí? Puede significar para varios hogares una barrera. Entonces hay que pensar que eso se resuelva. Caso contrario, la prueba no es una gran garantía para evitar el contagio interno. Lo que sí va a ser importante es, y ahí después creo que vamos a hablar un poquito de la U de Cuenca, nosotros hemos venido planteando en el caso de la Universidad de Cuenca, y quizás sirve para todos los centros educativos, el que podamos desarrollar una especie de sistema de monitoreo comunitario de la enfermedad. Es decir, desarrollar las capacidades, capacitar a estudiantes, a profesores, a identificar ciertos signos que permitan, ¿sí?, una identificación temprana de algunos casos probables que después se confirman con una prueba o después se confirman con la evaluación del centro de salud, y que entonces permiten un control suficientemente adecuado. Eso puede servir para disminuir esta
dificultad que puede ser el hacerse pruebas permanentes. Es ciertamente complejo. Hay los espacios públicos, además las universidades, los colegios públicos, no tenemos la potestad, no podemos hacer esas compras. Entonces, termina recayendo en los hombros de las personales, de las familias, y eso puede ser un problema. Y efectivamente, entrando ya en estos poquitos minutos que nos quedan, David, hablar de cómo se ha preparado, cómo se ha venido preparando la Universidad de Cuenca. Y aquí tenemos una inquietud, David, respecto del retorno a clases de la universidad, y nos dicen si la vacuna es obligatoria. Empecemos por ahí. La vacuna, en este país, ninguna vacuna es obligatoria constitucionalmente, entonces no se puede obligar a la vacunación. Sin embargo, hay un tema que es central, que es la responsabilidad de la salud colectiva, ¿no? Entonces, ahí hay algunas cosas. La universidad ha planteado varios elementos que son súper importantes. Primero, un retorno semipresencial. No vamos a volver todos todo el tiempo. Varias facultades están haciendo organizaciones diferentes, de tal manera que se garantice que aquellas materias que requieren la actividad práctica, no hay que perder de vista que en la universidad, a diferencia del resto del sistema educativo, se desarrollan no solamente conocimientos, sino habilidades, destrezas concretas. En el área de la medicina, por ejemplo, no puedo aprender varias cosas solo desde la virtualidad, te toca practicar, ¿sí? Y pasa lo mismo en otras áreas de la formación. Entonces la universidad está tratando de garantizar que aquellas materias que requieren actividad práctica estén todos los estudiantes. Por lo tanto, para que estén todos los estudiantes obligatoriamente presentes, porque no puedes de entregarle al país profesionales que no saben hacer en la práctica ciertas cosas, porque entonces pones en riesgo al país. Imagínate tú unos profesionales de la salud que no han hecho práctica nunca en sus 2 últimos años de carrera. Es un riesgo, digamos, para la salud pública. Por eso es necesario que estén. Habrán ciclos en donde es necesario que estén todos los estudiantes. Todo ese esfuerzo están haciendo las facultades. Primero, hay una semipresencialidad, pero hay la necesidad de garantizar una formación que garantice práctica. 2, en esa perspectiva, la pregunta clave es, bueno, ¿y cuántos están vacunados? Nosotros para el registro actual, en la matrícula actual, pedimos como universidad que se llene un formulario. Los datos son bien halagadores. Sí, aparentemente tenemos un porcentaje de vacunación en los estudiantes. ¿Hay un dato inicial, tal vez, David, de un porcentaje de estudiantes que estarían vacunados a partir del proceso de vacunación que se hizo a los y las estudiantes de la universidad? Entendemos que es quizás difícil saber, pero a partir de esta participación y esta presencia, ¿se puede tener al menos una idea, un dato aproximado de cuántos estudiantes se habrían vacunado? Debo poner 2 resguardos al dato que voy a dar. El primero es que este dato, que es muy preliminar, y está basado en una consulta hecha en el momento de la matriculación, porque varios estudiantes se matricularon en el proceso que impulsamos desde la universidad, pero otros chicos, otras chicas se vacunaron en otras ciudades del país y son estudiantes nuestros. Entonces hicimos una consulta, un cuestionario que se llenó en la matriculación, y ahí nos han dado una primera referencia. Segundo, los que tenemos hasta ahora son alrededor de 8,000, digamos, estudiantes que ya se han registrado. Es decir, no están todavía los de primer ciclo. Esos cuando se habla. De estos 8,000, tenemos alrededor de un 95-96% de chicos que refieren tener ya las 2 dosis. Ese es un buen dato para la universidad porque nos da tranquilidad. Y de los restantes, digamos, el 5% restante, la 1/3 parte expresa que o tiene la primera dosis y no pudo ponerse la segunda por distintas razones, o tiene la voluntad de vacunarse. Ahí yo quiero anticipar, creo que es necesario pedirle al Ministerio de Salud, a la Coordinación Zonal, que nos dé una mano para que al inicio de clases volvamos a tener un punto de vacunación específico. Por unos días la universidad cuenta para ampliar el porcentaje de vacunados y eso permita un funcionamiento mejor. Entonces, no es obligatorio, pero hay algunas actividades. Pensemos en un laboratorio de bioquímica, donde están 10 estudiantes. Si yo voy a trabajar ahí, yo creo que sí es necesario o tener el carnet de vacunación, o ahí sí presentar la prueba de PCR cada vez que entra al laboratorio. No hay más remedio. Entonces, creo que en esa perspectiva hay que invitarles a los estudiantes universitarios a que se vacunen, porque eso es garantía de su salud y garantía del conjunto de la salud de la universidad y garantía de que podamos tener un funcionamiento cada vez más seguro
y más adecuado para lograr profesionales de alta calidad, que es lo que buscamos. Ahora, David, pudimos conocer también que a partir del día lunes se va a informar a los estudiantes cuál es la modalidad que le corresponde a cada uno. Y esto es importante aclarar porque no todas las facultades, no todas las carreras y no todos los ciclos van a tener la misma modalidad. Algunos van a tener algunas materias de manera virtual, otras prácticas de manera presencial, algunos ciclos sí, algunos ciclos no. Y esto es importante que los estudiantes conozcan y estén pendientes, además de su correo electrónico, que es el medio a través del cual se les informará respecto de cuáles son las condiciones en las que van a retornar a partir del día 27, de acuerdo a su ciclo y de acuerdo a su carrera. Efectivamente, ahí cada facultad está organizando precisamente al detalle este ejercicio de tal manera que tengamos lo suficientemente claro, y es necesario invitar a los estudiantes a que estén pendientes de las redes sociales de la universidad, de la información de la universidad, que a partir del lunes irán desde cada una de las facultades dando las instrucciones respecto a este tema, porque además se está haciendo un esfuerzo por equilibrar también la situación de un importante porcentaje de estudiantes que no viven en la ciudad de Cuenca. Entonces no pueden venir por una materia o por 15 días, ¿sí? Y es necesario avanzar. Hay preguntas varias veces de los estudiantes en ese sentido, y todo eso es lo que se ha intentado que las facultades valoren en este momento para poder garantizar. Hay áreas y momentos de la formación que pueden hacerse virtualmente, y entonces se seguirá manteniendo esa dinámica, y en otros casos no. David, tengo que cerrar ya esta entrevista. ¿Manera de conclusión o algún dato adicional que tú puedas aportar respecto de esto? Agradecer muchísimo y decir muy claramente, es importantísimo entender que estamos en un buen momento del control de la epidemia, pero que no podemos descuidarnos, porque un descuido puede significar que nuevamente aparezca un incremento de casos, un incremento de uso de unidades de cuidados intensivos, y perder la perspectiva ahí puede ser fatal. Es decir, hay que seguir garantizando las medidas de control y no hay que relajar tanto como para que volvamos a tener un rebrote. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el doctor David Acurio. Él dirige la mesa de salud, la mesa COVID de la Universidad de Cuenca. Es catedrático investigador de la Facultad de Ciencias Médicas. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.